Tiene toda la razón y muchas gracias por recordarlo. Ya lo puse a grabar y ya saben que queda en el canal de YouTube. Buenas, profesora, profesora Carmen. Queda en el link de YouTube que también se los paso por ahí por el chat. Y también les estoy pasando la asistencia para que por favor la llenen, ¿no es cierto? Bueno, entonces el día de hoy, como ya pudieron ver, tenemos a la profesora Diana Marcela Rengifo Arias. Ella es magíster en enfermería con énfasis en cuidado de la salud cardiovascular, máster en nutrición, obesidad y técnicas culinarias, enfermera, instructora BLS ACLS, educadora en diabetes y coach ontológica. Hoy nos trae la charla titulada Situación de Enfermería. Bueno, listo, muchísimas gracias. El público es todo suyo, Diana. Muchas gracias por la asistencia. No, profe, a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer y verlos me causa una alegría enorme, de verdad, que poder leerlos en el chat, ver las camaritas cuando abren, son cosas que alegran el corazón, porque la tierrita jala y a veces cerquita de Armenia, de verdad, ver a mis coterráneos siempre me encanta. Entonces, espero poder contribuir en algo y aportar a las expectativas que tienen ustedes para esta presentación, que la hemos hecho en varias ocasiones, pero como siempre que me invitan, yo digo, ay, pues vamos a hacer, porque es un tema que me encanta y me apasiona hablar sobre la situación de enfermería, sobre todo por las posibilidades que considero tenemos en el desarrollo frente a ella. Quisiera confirmar, profe Beatriz, en este momento están viendo la pantalla que tengo compartida. Sí, ya se ve la pantalla y se está escuchando Perfecto. también bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues no, de antemano alcancé a ver por ahí algunos nombres conocidos, algunas caras conocidas. A Carmen, muchas gracias por extenderme la invitación. Vi también a Edna por ahí conectada, muchas gracias por participar. Y pues a todos los demás que no alcancé a ver ni en carita ni en el chat, también les extiendo un caluroso abrazo. Como estaba mencionando la profe Beatriz, hoy vamos a hablar sobre situación de enfermería, que como les decía hace un momentico, es algo que pues habitualmente muchos de los que están aquí tal vez han escuchado desarrollar pues de parte mía. De antemano, ustedes saben que vengo de la casa del Quindío, que fue una de las fuerzas que me permitió desarrollarme en el rol de docente y cosa que estaré siempre agradecida. Y para los que no saben, pues después de la del Quindío me vine para la Universidad del Valle, que es mi casa académica, de donde yo me gradué como enfermera. Actualmente hago parte del grupo de profesores que están adscritos al grupo de investigación Promesa. Entonces, esta tarde estaremos compartiendo, creo que algunas reflexiones que se han generado en ese transitar mío como docente y como enfermera desarrollándose en este rol docente, ¿cierto? Que ha sido alrededor de la situación de enfermería. Quería compartirles esta frase porque definitivamente creo que nos hace falta recordarnos ese para qué todos los días que nos moviliza desde la sensibilidad, desde nuestro interior a desarrollar más y mejores cosas. Y en ese sentido siempre será el amor a ese para qué el que va a guiarnos a nuestros actos. Así que los invito a que los días se levanten pensando en el para qué ustedes realizan lo que realizan. Y con ello puedan empezar a encontrar mucho más motivación y mucho más sentido a tantas situaciones que en Colombia compartimos, algunas no tan chéveres, pero que se tienen que de alguna u otra forma analizar para poder pensar en la salud de la población y en la salud de las personas que están en esas poblaciones. Y además quería compartirles, creo que ya lo deben haber visto, esta obra de Bansky, que me parece grandiosa en el marco de toda la situación de salud que estamos viendo, y es empezamos a posicionar en el sentido de ser estos referentes para la población. Y como ustedes podrán ver, el niño tiene sus superhéroes que venían siendo, digamos, unos referentes y que ahorita han volteado los ojos a toda el personal. Lo primero que yo tengo para decirles es que tengo que declarar mi cese.
Se le está cortando, se le cayó la señal. Personas que se han dedicado a estudiar el conocimiento Dianita, y la evolución de la ciencia, señora. se está entrecortando, nena. Muy bien. Voy a salir un momentico, les voy a cerrar la cámara por si de pronto, a ver si eso consume menos de mi internet y si me ayuda un poquito este asunto. A ver, detener video. Entonces me dicen allí si definitivamente esto colabora de alguna forma. He retornado a la presentación, por favor me confirman si es así, si ustedes la están viendo. Ahí está, perfecto. Mejoró el sonido y se está visualizando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, pues yo tengo que declararme que soy una enamorada de la enfermería y del conocimiento que a través de los años la enfermería ha podido generar. De allí, y esto lo digo porque cada vez, y es más frecuente cada vez escuchar estas distancias que existen entre la enfermería teórica, la enfermería que desarrollamos en la academia y la enfermería práctica, ¿cierto? Y yo indiscutiblemente les tengo que decir que es responsabilidad de nosotros cerrar esa brecha y está en manos de nosotros poder darle vida al conocimiento de enfermería que tanto ha costado, pero sobre todo tanto ha emancipado a todos nuestros antecesores, posicionándolos a unos niveles que tal vez no nos hubiéramos pensado en esos momentos y en esas realidades en las que ellas empezaron a producir conocimiento de enfermería. Esta gráfica simplemente les quiere mostrar algo que Collier ilustra en su libro de promover la vida, en el sentido de cuál ha sido esa transición que el conocimiento de enfermería ha generado y cómo esa transición conceptual, epistemológica, teórica, en realidad tiene origen en las prácticas de cuidado, y esto nos lleva a pensar que realmente, indiscutiblemente, no puede haber un conocimiento sin práctica. Nosotros, como seres humanos que somos y como seres pensantes, se ha distinguido sobre las otras especies con las que compartimos el mundo, siempre hemos reflexionado alrededor de aquello que hacemos o de aquello que experimentamos. Así que entonces, necesariamente el conocimiento se ha generado alrededor de las reflexiones de esa experiencia humana y se ha profundizado a través del desarrollo de múltiples explicaciones que hemos podido construir a lo largo de la historia de la humanidad, utilizando todas las ciencias y los métodos que tenemos para el conocimiento. Aquí entonces ustedes podrán distinguir la parte superior de la gráfica, es la que nos lleva a las prácticas de cuidado que están aseguradas por las mujeres, que como bien sabemos son las que dieron origen a todo el conocimiento de enfermería. Y es alrededor del final de esta ramificación donde empezamos a ver enfermeras en la calidad o en la connotación de las enfermeras profesionales que conocemos actualmente. Así que en esta otra ilustración, que también es del libro de Collier, lo que nos hacen es la línea temporal para podernos llevar a la precisión de que estas prácticas de cuidado se hicieron desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, empezaron a profesionalizarse y empezaron a desarrollarse como un conocimiento válido alrededor de los siglos XV, XVI, XVII, donde empezamos entonces a pensar que había una serie de conocimientos que se tenían que desarrollar, y de ahí entonces surgen todas las escuelas y todas las visiones y todas las perspectivas de formación de enfermeras que llevan a lo que conocemos actualmente como la etapa profesional de enfermería, que fue impulsada, como ustedes bien saben, por Florence Nightingale, ¿cierto? Sin embargo, gracias a la reflexión empírica que se hizo a través de esa experiencia a lo largo de estos siglos, es que podemos llegar a estas etapas modernas en las cuales nosotros tenemos mayor relación por la cercanía temporal. La etapa del currículo que inicia en pleno siglo XX con la formación impulsada por las escuelas de Nightingale y de Fenwick a través de los hospitales en los cuales se hacía y se desarrollaba el conocimiento, y la transición de pasar de esa formación en hospitales a formación en universidades, donde ya se distinguía una área, una disciplina concreta para reflexionar y para formar a todos aquellos que acudían a esas aulas. Recuerden ustedes que esto ha sido de estudio, digamos, reciente.
en el sentido de que muchas enfermeras inquietas por poder tipificar aquello que le correspondía a enfermería, empiezan a hacer esos análisis retrospectivos de que venga, qué es lo que estudia enfermería, a qué es que nosotros nos dedicamos, y empiezan a distinguir esta serie de etapas que están mediadas por los tipos de conocimientos que se generaron. Sin embargo, estos no son eventos aislados, esto no ocurría solo en la enfermería, había una transición y una evolución simultánea con la evolución de las ciencias y la evolución de la humanidad. Por eso no es, digamos, raro que en esta etapa de currículo esté inmersa el desarrollo de la etapa de investigación, donde las enfermeras en esa época empezaron a indagar y a reflexionar sobre ese conocimiento que venían transitando y pasaron así y le dieron fruto, le dieron inicio a esa etapa de educación superior, en la cual había una fundamentación desde los conocimientos propios y desde esos fenómenos particulares que como enfermeros nosotros conocemos y comprendemos y estudiamos para poder darle respuesta a través de nuestro ejercicio profesional y con esto pues transformar la realidad, razón por la cual nosotros hacemos esa transición de oficios a profesión y ciencia. Y como les decía, esta evolución no es una evolución específica y única de la enfermería. En realidad, a comienzos de esa misma época, estamos teniendo unas transiciones sobre la epistemología de todas las ciencias, de todo el conocimiento, unas reflexiones profundas del conocer para qué y el cómo del conocer. Así que entonces se unen estos dos acontecimientos en el marco de una idea bastante revolucionaria y era la democratización de la educación y de la enseñanza. Recuerden ustedes que antes del siglo XX había muchos tabús. Esos tabús incluían que los hombres eran los únicos que podían asistir a las escuelas, que las mujeres estaban destinadas a aprender oficios, no a aprender ciencias, que por lo tanto no podían acudir a estas universidades, que por lo tanto debían cierta sumisión. Todo el siglo XX se caracteriza en una transformación de esos paradigmas y con ellos una expansión de esas, digamos, de ese impacto que tiene la educación sobre la población. Y además empezamos a hablar de la necesidad de educación gratuita y obligatoria para todo el mundo, obviamente con unos desarrollos más adelantados en unas regiones que en otras, para unos géneros que en otros. Aquí todavía hay una serie de limitaciones que son importantes, sin embargo, es un momento en el cual se abre la posibilidad para que todas aquellas enfermeras que estaban en los hospitales puedan realmente hacer vida en las universidades y empezar a crear nuevo conocimiento alrededor de los fenómenos de enfermería, gracias en parte a todo este proceso de democratización y de pensar que la estructura del enseñar y del educar tenía que hacerse bajo esos paradigmas. En esta época, entonces, nosotros encontramos a Kuhn que nos da y nos define que para que nosotros tengamos una ciencia, esa ciencia tiene que haber transitado por 3 niveles. El primer nivel, un nivel preparadigmático en el cual no tenemos muchas certezas, todavía no hay consensos específicos sobre qué es lo que estudia cada una de esas ciencias, en el caso de nosotros la ciencia de enfermería, tampoco sabemos muy bien entonces si este problema es mío o es problema de otra ciencia o es un problema compartido, no sabemos si realmente este ejercicio de solución que proponemos es un ejercicio que me compete a mí en mi profesión o si eso pertenece a otra disciplina. Así que aquí apenas se están haciendo las reflexiones sobre qué, para qué y cómo, ¿cierto? En relación a cada una de esas ciencias. Después viene el nivel paradigmático, en donde ya hay una aceptación de la comunidad científica y un reconocimiento de un paradigma dominante que hace que se pueda generar una ruta de acción en la generación de conocimiento y en la resolución de esas situaciones o esos problemas a partir de esa ciencia específica. Y aquí es donde empieza a surgir en esa temporalidad simultánea un ejercicio muy importante que se hizo en enfermería. Resulta que empiezan a haber unos movimientos para llamar a las universidades, a los eventos, a una serie de enfermeras que desde la perspectiva de las personas que organizaban estos encuentros hacían aportes interesantes a las ciencias. Y ellas van, exponen y en medio de la exposición se dan cuenta que ellas están siendo reconocidas como referentes y como generadoras de teorías de enfermería y que han sido reconocidas como generadoras de conocimiento. Sin embargo, ellas no se veían como tal, ellas no se reconocían así, porque simplemente estaban encargadas
de dar respuesta a una situación que habían encontrado en su práctica a partir de los conocimientos que habían desarrollado. Y es aquí donde se empiezan a identificar esos caminos y esos paradigmas que van a generar y a orientar el desarrollo de los conocimientos de enfermería, que nosotros al día de hoy reconocemos 3 paradigmas o 3 visiones. Después de este periodo paradigmático, Kuhn propone un tercer nivel, que es el nivel de la revolución científica. Y en este nivel de la revolución científica, él plantea que la ciencia internamente empieza a presentar crisis, en donde estos científicos empiezan a encontrar entre ellos formas diferentes de interpretar el mundo y a que resurjan los debates. Sin embargo, a partir de este resurgimiento, pues lo que se espera es que haya una evolución de esa ciencia que se está discutiendo y por lo tanto una mayor consolidación. Esto se los quiero presentar porque es muy importante para hablar de situación de enfermería que nosotros tengamos claro cuál es el paradigma en el cual cada uno de nosotros nos movemos. Y a mí me encanta porque aquí ya escuché a Ingrid, porque ya había visto a Carmen y ahora que tengamos el tiempo de deliberar, sé que también se va a aprender la vaina, porque sé que cada una de nosotros tiene una postura que puede ser diferencial, pero en ese sentido creo que es bastante enriquecedora. O sea que ahorita muchachas, ustedes arrancan que aquí nos atendemos entre todas. Muy bien, así que entonces cuando nosotros estamos pensando en una ciencia, una disciplina científica, tenemos que entender que este ejercicio de la disciplina científica implica que tengamos unos fundamentos teóricos propios, que en este caso sería la ciencia de enfermería. Y esa ciencia de enfermería está descrita por los diferentes niveles de abstracción de conocimiento que tenemos en la estructura holárquica de conocimiento enfermero, en unos niveles de complejidad del pensamiento que están muy relacionados con el desarrollo de habilidades, de competencias que tiene cada uno de esos niveles. Además de tener esa teoría que fundamenta el ejercicio particular de ese profesional, también tendría una disciplina científica, una práctica profesional. Y es decir, esta práctica es un dominio que la hace diferente a las otras profesiones con las que comparte el territorio, con la que comparte la práctica en una sociedad o en un sistema social como el que tenemos nosotros. Así que entonces tendríamos que pensar cada uno de nosotros, ¿es enfermería en realidad una disciplina científica? Yo tendría que decirles que desde el amor profundo que dije y confesé desde el inicio, creo que sí. Tenemos un cuerpo de conocimientos claros y tenemos un campo de práctica profesional claramente delimitado. Ahora, que nosotros no lo queramos ver, pues eso es otra cosa. Que nosotros definitivamente no queramos desarrollar a profundidad ese dominio específico, pues bueno, esos son otros asuntos. Pero sí creo que tenemos la clasificación necesaria para ser considerados los requisitos y los atributos necesarios para ser considerados una disciplina científica. En ese momento, cuando yo digo, sí, definitivamente, yo soy una disciplina científica, pues tengo que decir qué me diferencia a mí de los otros, de las otras ciencias y de las otras profesiones con las que interactúo, como decía la definición que les acabo de enseñar. Entonces, traigo esta tablita que la propone Alfaro simplemente para ilustrar. Ilustrar en el sentido de varias cosas. Resulta que no es un secreto para ninguno de los que estamos aquí que se considera, digamos que en el contexto social, muy frecuentemente que las enfermeras hacemos labores de secretariado o de auxiliares del médico. Y esto en realidad nos comprometería ese campo específico de acción disciplinar. Así que nos pondría como una profesión, no como una disciplina científica. Sin embargo, yo citando al Alfaro, creo que sí tenemos puntos de acción diferentes. ¿En qué? En nada más el proceso enfermero. Cuando yo hablo y pienso en proceso de enfermería, tengo que entender que el enfermero se centra en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. De allí que entonces nuestro abordaje sea un abordaje integral en la experiencia de la persona para buscar que esta persona pueda, en la medida del ejercicio médico, tengo que decir que los médicos se enfocan al tratamiento de una enfermedad, de una fisiopatología o de un trauma.
Así que esta experiencia de vida no es algo que inmerso en el proceso médico. También tengo que decir que la enfermera considera la forma de vida de las personas y cómo esa forma de vivir se ve afectado por los problemas que se desarrollan a nivel funcional. Puede ser físico, puede ser mental o puede ser social y espiritual. Sin embargo, si hacemos el proceso médico, pues ellos se enfocan en el proceso del funcionamiento de los órganos y los sistemas. Y por último, en el proceso enfermero, las enfermeras estamos inmersas en gestionar los problemas médicos bajo órdenes y protocolos médicos, pero prevenimos la generación de otros problemas mediante procesos enfermeros proactivos. Así que entonces estaríamos aquí admitiendo un rol interdependiente en el cual nosotros contribuimos en procesos de desarrollo, pues del desarrollo en toda la terapéutica que se realiza para el restablecimiento de funciones. Sin embargo, estamos también admitiendo que en ese marco de apoyo y de trabajo interdisciplinario también tenemos un factor diferenciador, y es que nos anticipamos a los problemas posibles y en ese sentido pues los vamos a intervenir para que no ocurra. Así que entonces vuelvo a la situación que les ponía hace un rato. La sociedad no dice claramente qué hace el enfermero, qué hace el médico. En ese sentido nos asignan una función de ser auxiliares, de ser el secretario, de ser como asistentes del personal médico, y esto seguramente será por el desconocimiento de estas distinciones. Sin embargo, ese desconocimiento creo que va fundamentado de muchas formas en las interpretaciones de las acciones que hace y realiza el enfermero durante el cuidado que le presta a las personas. Tendríamos entonces que pensar nosotros qué tan real es el cuidado y el proceso de enfermero que estamos haciendo. En ese sentido, qué tan claro es para todos los enfermeros el campo disciplinar que realizan, que lo hace diferencial al resto de profesiones que también están cuidando de la vida en el contexto de la atención en salud. Todo esto entonces nos ha llevado a que nosotros tengamos que admitir que enfermería ha tenido una evolución en el reconocimiento de disciplina científica en el último siglo. Pero esta evolución se disparó sobre todo en la década de los 70, en toda esa década de 70 y 80, cuando se pudo consolidar cuáles eran los resultados de la evaluación que se hizo por parte de un grupo de enfermeras al conocimiento que desarrollaba enfermería antes de esta época. Y esto nos llevó entonces a que a través de todas las propuestas de Fawcett se pudiera catalogar 3 niveles de desarrollo en conocimiento. El primer nivel empírico, que está mediado por los indicadores empíricos resultantes de la práctica de los cuidados y que generan las teorías pues, de mediano rango, las teorías a nivel teórico, donde tenemos modelos y teorías mucho más completos y que incluyen los supuestos y las proposiciones, y por último un nivel filosófico en el cual ya hablamos de visiones de enfermería, cada una con sus supuestos y con sus fundamentos. Así entonces nosotros tendríamos que admitir, como lo he tratado de hacer visible, que el saber de enfermería nace de una reflexión de la experiencia, y esta reflexión se va por 2 rutas. Una ruta ontológica, en la cual inicialmente tuvimos una ontología empírica atendiendo al conocimiento objetivo, pero que en el transcurso de los años y con la reflexión de la evolución del conocimiento de enfermería ha llevado a que también desarrollemos una ontología subjetiva que atiende no solamente a sus parámetros objetivos, a ese conocimiento objetivo, medible, verificable, sino también al conocimiento personal y a la conciencia del ser. Y la siguiente ruta de reflexión es que nos ha permitido categorizar esa reflexión en atributos que van a marcarnos evoluciones temporales, nos van a marcar una experiencia personal, un campo de aplicación personal y un proceso dinámico, por lo tanto cambiante, y que requiere de una enfermera o un enfermero con capacidad de renovación constante. Nos va a marcar también, o se va a caracterizar más bien esa reflexión atendiendo a los antecedentes que están relacionados con esa práctica y el qué hacer en cuanto a la experiencia, la reflexión y la conciencia, y por último las consecuencias que nos van a dar como resultado mejores prácticas de cuidado en cuanto a la comprensión, a la transformación y a la construcción de significados
de esa interacción en el cuidado humano. Todo esto entonces es lo que se englobó en la estructura holárquica del conocimiento, que ustedes, como saben, tienen el nivel 1, que son los indicadores empíricos, las teorías, los modelos conceptuales y el metaparadigma. Así que entonces, a través del desarrollo y de la reflexión que nosotros como enfermeros hagamos, podemos transitar en esta escalera para poder tomar las mejores decisiones, pero sobre todo fundamentar esas prácticas de cuidado que realizamos día a día con las personas a quienes les prestamos y acompañamos con servicios terapéuticos de enfermería en el restablecimiento ya sea de su estado de salud o en el desarrollo de esas potencialidades humanas, que no es poco. Así que entonces, a través de estas reflexiones que les he compartido hasta ahora y que han, digamos, sustentado esta propuesta que a continuación ven, Mónica María López y yo construimos este diagrama en el marco de poder hacer mucho más gráfico y mucho más comprensible lo que entendíamos por la situación de enfermería, lo que nosotros lográbamos interpretar de qué se necesita en una situación de enfermería para ser concebida como tal. Entonces, ustedes reconocerán en el diagrama que inicialmente hay dos sujetos. En este caso, un sujeto al que se le denomina persona y otro sujeto al que se le denomina enfermera. Ambos sujetos son únicos, en esta medida irrepetibles, y esta condición de ser irrepetible se da porque cada uno le da una interpretación diferencial a esas experiencias a las cuales ha estado expuesto desde pequeñito, desde que era recién nacido hasta el momento en que se está generando la situación de enfermería. Mónica María expresa este diagrama de la persona como una cebolla. Y ella siempre dice que es que tenemos varias capas y esas capas debemos irlas conociendo para poder llegar a la esencia de esa persona y en la comprensión de sus manifestaciones y sus reacciones. Así que entonces sabemos que esta persona que vino buscando la terapéutica de enfermería ha construido toda una interpretación y toda una experiencia mediante las relaciones de su familia, con su familia y mediante las relaciones de y con su comunidad, haciendo de él una persona única y genuina, ¿cierto? Con unas interpretaciones específicas. Por su parte, la enfermera también creció en ese contexto, en un contexto que compartió con su familia y con una comunidad específica que le ayudó a generar interpretaciones parecidas, otras diferentes, otras ahí compartidas con esta persona, ¿cierto? Podemos hacer aquí como una comparación muy grande y muy grosera, y es nosotros criados en el territorio del Triángulo del Café, compartimos culturas, compartimos dichos, compartimos reacciones e interpretaciones. Cuando yo llego a Cali, pues es diferencial esta forma en la que yo interpreto el mundo y en la que me comporto, porque los caleños han sido criados con otros contextos, con otros estímulos y con otros estándares morales que les orientan su comportamiento. Así que yo lo que tengo que venir es a tratar de entender por qué es este comportamiento y ajustar esas reacciones que yo traigo. Tenemos que entender que realmente somos resultado de esa interacción y que esa interacción, al depender de factores diferenciales, pues necesariamente tendrá reacciones diferenciales que yo como enfermero estoy en la obligación de comprender para poder darle cuidado a esta otra persona en su experiencia de vida. Aquí entonces ustedes podrán distinguir que es desde la enfermera que salen unas poleitas, que es como unos rayos en un arco iris. Esos arcoíris, lo que quisimos interpretar con ellos más bien es cada uno de los patrones de conocimiento. ¿Y por qué salen desde la enfermera? Porque resulta que yo, Diana Marcela Rengifo, fui la que decidió inscribirse en el programa de enfermería de la Universidad del Valle e irme a formar profesionalmente como enfermera. Así que entonces en esa formación de los 10 semestres que yo cursé en esta casa de estudios, a partir de todos los desarrollos curriculares y de todas las propuestas de la malla curricular, se pensaba que yo iba a poder aprender asuntos relacionados con conocimientos en el ámbito ético, en el ámbito estético, en el ámbito personal, empírico, político, cultural y emancipatorio. Y pues más recientemente, ahorita en el 2019, se ha involucrado este patrón de conocimiento espiritual.
Esto quiere decir que yo como enfermera debo desarrollar el conocimiento en relación a esos patrones. Todas las asignaturas, espacios formativos, encuentros deberían de ayudarme a mí a llenarme de motivos, a llenarme de argumentos, a llenarme de interpretación, fundamentar mi cuidado a partir de todos los patrones de conocimiento. Porque el patrón de conocimiento es más o menos como las patas de una mesa. Si a mí me falta una pata o la pata le falta 1 centímetro, o a una de las patas le falta 1 centímetro, la mesa está chueca. Y en ese sentido se comprometería el ejercicio de la función y el rol que yo debo de realizar, que para nuestro caso es la prestación de cuidados a las personas que llegan a las instituciones o que dependiendo pues de donde nosotros desempeñemos nuestro ámbito profesional, estamos como en esa interacción y en esa construcción continua de prácticas que ayudan al otro a desarrollar esas potencialidades humanas. Entonces, como esta enfermera fue a la universidad y aprendió todos los patrones de conocimiento, a partir de esos conocimientos puede darle respuesta a la situación que esta persona está presentando y que se manifiesta a través del llamado de enfermería. Este llamado de enfermería ayuda a que la enfermera pueda realizar una valoración, ayudándole a recoger los datos que ella requiere para poder identificar cuáles son las respuestas humanas y esas respuestas humanas bajo cuál dominio está relacionado. Es decir, esta respuesta humana corresponde a ese dominio físico, corresponde al dominio espiritual, corresponde al dominio emocional, porque dependiendo de eso, ella le va a dar una respuesta distintiva, ¿cierto? A partir de este reconocimiento, que nosotros le llamamos diagnóstico, es que la enfermera va a plantear una serie de intervenciones que deben de ser presentadas a la persona a la que cuido. Porque recuerden ustedes que el acto de cuidado se da a través de una interacción recíproca y que en respuesta y en respeto a la autonomía del otro, es el otro el que debe decidir qué va a pasar con él y cuáles son las rutas que quiere seguir para que eso que busca que pase en realidad suceda. Así que eso es a lo que le llamamos una construcción del cuidado. Yo en el ejercicio del cuidado debo de identificar, comunicar al otro cuáles son estos hallazgos que yo detecto y con el otro empezar a negociar las mejores formas para poder proporcionar un ambiente de recuperación y unos cuidados que le permitan realmente tener un desarrollo de esas potencialidades y restablecer la salud si es que está en algún tipo de alteración. Sin embargo, ustedes ven que todo el diagrama está, digamos, delimitado por este metaparadigma, y es este rayo del sol que nos representamos de color amarillo que concentra todo lo que les he contado. Y esto es porque, como les decía, hasta hoy hemos identificado a través del estudio del conocimiento de enfermería 3 visiones del mundo, 3 perspectivas del mundo, en las cuales los enfermeros fundamentamos nuestro quehacer y que realmente lo que hacen esas perspectivas es guiar el ejercicio profesional que ese enfermero hace. Ustedes sabrán que esas perspectivas están dadas por las visiones particular determinística, interactiva integrativa y unitaria transformativa, de la que hablaremos en un momento. Sin embargo, antes de pasar a la visión, tendríamos que realmente reflexionar y decir que dependiendo del ejercicio del postulado teórico que nosotros estemos siguiendo, vamos a encontrar esta delimitación en las visiones. Hay un grupo importante de enfermeras que habla que nosotros no deberíamos hablar de los conceptos del metaparadigma, que nosotros en realidad, hablando simplemente del cuidado de la vida, siendo este nuestro sujeto de estudio, nuestro objeto de estudio, el cuidado de la vida, estaríamos reconociendo el paradigma en el cual enfermería debería mover el desarrollo de su conocimiento. Sin embargo, Latinoamérica está muy mediado por todos los adelantos de Fawcett y, como ustedes saben, ellos disponen y reconocen 4 conceptos que componen o que constituyen el metaparadigma enfermero: persona o ser humano, entorno ambiente, salud y enfermería. Así que entonces lo primero que yo tendría que distinguir cuando estoy hablando de una situación es bajo cuál de esas 2 perspectivas me muevo. Me muevo bajo la perspectiva de Fawcett, que habla
del reconocimiento de los 4 conceptos, o me muevo desde la perspectiva de otro grupo de enfermeras donde dice que el paradigma de enfermería es el cuidado de la vida y que ahí se acaba. Todo esto es porque a través del reconocimiento de ese paradigma es que yo voy a poder plantear las proposiciones relacionadas y saber entonces en esas proposiciones relacionales cómo estos conceptos se entrelazan para darle explicación a los fenómenos y a las acciones que el conocimiento de enfermería genera, haciendo entonces que nosotros podamos, digamos, identificar que la enfermería como disciplina está interesada por principios y leyes que gobiernan el proceso de vivir y de morir de los seres humanos, que además también nos interesan los patrones de la experiencia en la salud humana, que está obviamente fuertemente relacionada con el contexto ambiental en el que esa vida humana se da. También nos interesan cuáles son las acciones que enfermería puede ejecutar para poder beneficiar de alguna forma esa experiencia de la vida. Y por último, los procesos de vivir en los seres humanos, reconociendo que ese proceso de vida y muerte se da en una continua relación con el ambiente, que no estamos, digamos, ajenos ni desconectados de todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que en este sentido, eso que ocurre en el ambiente o en el entorno impacta nuestros procesos de vida y de muerte. Así que entonces, de aquí en adelante yo me voy a ir con la visión de Fawcett, porque como les comentaba hace un momento, en Latinoamérica estamos muy mediados por ella, así que creo que en este ejercicio todos compartimos esa interpretación. Desde este paradigma y atendiendo a los conceptos del metaparadigma, se reconocieron tres visiones. La primera, la visión particular determinística, en la que yo entiendo o interpreto más bien al ser humano como un ser fraccionado en diferentes partes que no se comunican necesariamente, pueden sí, pero pues no necesariamente comunicadas, pero con algo que es distintivo, y es que este ser humano es como un ser pasivo, un recipiente al cual yo le hago cosas o le echo cosas, en este caso mis intervenciones de enfermería. Y que entonces este ser humano simplemente responde a esos estímulos, es un agente pasivo al cual le hago, y él es víctima de todo lo que el entorno le hace. Esto es lo que describe en realidad esa visión particular determinística con una claridad, y es que también está muy enfocado, muy ligado al pensamiento positivista. Recuerden ustedes que es el que predomina en el pensamiento biomédico. Después venimos avanzando hacia una visión interactiva integrativa que, como ustedes bien saben, se reconoce un ser humano integrado por partes, pero que se comunican entre sí. Así que en esta comunicación esas partes pues se afectan mutuamente, y que en realidad en esa afectación esta persona, que es un ser integral, está en relación continua con el entorno. Este entorno entonces puede generar reacciones en la persona, y obviamente en el marco de ese entorno pues se encuentra la enfermera, que actúa como un estímulo, pero que además reconoce la necesidad de desarrollar una relación interpersonal en la cual este sujeto pues también sea protagonista de esos cuidados. Y la unitaria transformativa, que es la de mayor evolución, yo creo en realidad, yo particularmente creo que es una visión compleja, porque requiere una interpretación bastante compleja de la vida, de los fenómenos, de la interacción en los sistemas, así que creo que se puede desarrollar, pero pues que eso requiere un trabajo y una identificación de la enfermera, y es más, un trabajo de la enfermera sobre la enfermera para dar interpretación a esas interacciones. Porque miren que aquí se ve como que la realidad hace parte de un todo. Y yo siempre ejemplifico esta visión con la película de Avatar. Si ustedes se vieron Avatar, recuerdan que cualquier cosa que sucedía en este mundo afectaba a los demás. Así que si yo cortaba la rama, se afectaba el equilibrio de la energía que estaba en este territorio. Se afectaba entonces las interacciones o ese balance que se tenía que mantener. Esta visión es muy orientada, y cuando yo la leo, yo digo, sí, esto es como si estuviéramos en Pandora. Así que por eso se me hace algo compleja. No imposible, porque en realidad conozco enfermeras que se mueven en esa visión. Sin embargo, yo personalmente todavía no tengo el desarrollo
para pensar que yo estoy en esa visión. Así que con esto les estoy haciendo la segunda confesión, y es que yo me reconozco como una enfermera que está en la visión del medio, o sea, interactiva e integrativa. Así que, dicho esto, tenemos que saber que el objeto de nuestra profesión es la integración, ya dijimos, de esa ciencia con esta profesión, razón por la cual somos una disciplina profesional para buscar que haya que a través de esa interacción o esa integración nosotros podamos promover el cuidado del humano en los diferentes procesos vitales o en los diferentes usos de vida. Esto obviamente ya dijimos dependiente del entorno o del contexto, y pensando en una persona con una dimensiones holísticas o integrales, en las cuales hay diferentes experiencias físicas, emocionales, sociales y espirituales que enfermería debe de reconocer y debe de, digamos, acompañar en las prácticas de cuidados, haciendo entonces una focalización en esas respuestas humanas, en esas dimensiones, para poder distinguir problemas reales o potenciales y poder generar intervenciones de enfermería que respondan a esa dignidad humana en unos niveles de calidad aceptable, por no decir pues de calidad extrema. Esto entonces hace que nosotros tengamos que retornar al término de patrón y de conocimiento, y aquí lo que yo les estoy presentando simplemente son las definiciones de la Real Academia de la Lengua, en donde nos dicen que el patrón es el modelo que debemos de seguir para que algo sea igual a lo otro, y que el conocimiento es lo que nos permite tener noción de algo, o es decir, averiguar por qué ese ejercicio de las facultades intelectuales, naturales, esas cualidades que distinguen a cada una de las cosas. Con este patrón de conocimiento, creo que los enfermeros hemos podido, o con estas descripciones de los patrones, creo que hemos podido ganar terreno en saber o identificar cuáles serían los conocimientos que debemos desarrollar. Y así como lo dice el concepto de patrón, tratar de, a través de los desarrollos académicos, pedagógicos, didácticos, poder ayudar a consolidar este ejercicio para que tengamos todos los elementos, todos los enfermeros, los mismos elementos que nos permitan llegar a las conclusiones que son en últimas nuestras prácticas de cuidado. Así que me voy a permitir patrón por patrón para hacer una caracterización rápida sobre qué atiende cada uno. Recordarán ustedes que el patrón empírico es el que nos permite lograr la competencia científica, por lo tanto, valida nuestros conocimientos y le da estructura conceptual al ejercicio que la enfermera hace. Esto entonces nos permite actuar competentemente desde elementos científicos, utilizando todas las teorías que tenemos a nuestro alcance. Inicialmente, y muy importante, que creo que son las grandes olvidadas, las teorías propias, es decir, las filosofías y modelos y las teorías de rango medio, acompañado obviamente del proceso de cuidado, porque recuerden ustedes que es a través del proceso de cuidado donde yo identifico los indicadores empíricos que hacen parte del primer nivel de la estructura holárquica del conocimiento. Entonces, si una enfermera no aplica el proceso de cuidado, difícilmente puede reconocer los indicadores empíricos. En ese sentido, ya no estaría actuando alrededor de su conocimiento propio y no podría fundamentar su ejercicio en esas filosofías y en esos modelos, identificando patrones parecidos y, en este sentido, identificando propuestas teóricas que le den la posibilidad de resolver esa situación que está encontrando. Obviamente, también necesitamos utilizar teorías prestadas, pero recuerden que si nos distinguimos como una disciplina científica, teorías propios, pues es indispensable. Si no, estaríamos actuando en campos que... Así que entonces, para resumir, el patrón empírico nos permite encontrar el fundamento a esa solución que como enfermera vamos a darle, o enfermeros, a las situaciones a través del razonamiento lógico. Por su parte, el patrón personal, el patrón de conocimiento de sí mismo, nos permite construir y cultivar el ser terapéutico, es decir, nos permite generar una historia genuina de mi persona como enfermero. ¿Y yo qué necesito para esto? Necesito tener apertura para poder revalidar todas las consideraciones e interpretaciones que tengo del mundo, y obviamente eso acompañado de una reflexión constante de mi actuar.
sé lo que estoy haciendo, entiendo por qué lo estoy haciendo, si no lo sé o no lo entiendo, pues qué tengo que hacer para poderlo mejorar. Bueno, hay nuevas formas, pues entonces me toca ir a conocer las nuevas formas. Tengo la oportunidad de aprender de la experiencia de la persona a la que estoy acompañando en el proceso de cuidado, porque al fin y al cabo es a ella a la que estoy acompañando. Todas esas reflexiones orientarían esta historia genuina y cultivarían este ser terapéutico. Así que llevamos dos: patrón empírico, que me ayuda con la teoría científica, y el patrón personal, que me ayuda con esa historia genuina para poder cultivar el ser terapéutico. Aquí entonces tenemos que reconocer la gran importancia de la interacción conmigo y con el otro. Poder empezar a pensar y reflexionar en estos dos asuntos. Reflexionar sobre mi actuar, sobre mi sustento, pero también reflexionar sobre las respuestas del otro, y a través de una comunicación, una interacción y una relación, generar una interacción o una relación terapéutica que sea benéfica para los otros, que en la ley 911 le llaman interrelación, y una comunicación y relación interpersonal humanizada. Así entonces, a través de este patrón, yo puedo descubrir los significados de la salud en términos de bienestar individual. Por otra parte, el patrón estético cultiva esa historia genuina también a través de acciones transformadoras, que son los que llevan a las enfermeras a poder cambiar las realidades, modificar las prácticas y dar respuesta actualizada a las situaciones que viven las personas a las cuales ella le presta cuidados. Y esto necesariamente requiere de la enfermera inspiración e imaginación para poder generar esas propuestas. Así que entonces, como enfermeros, necesitaríamos primero poder ir más allá de lo que vemos, poder ser muy perceptivos y muy interpretativos, y además poder desarrollar habilidades comunicativas que nos ayuden a validar aquello que interpretamos y a darle sentido a eso que estamos nosotros experimentando durante la relación de cuidado. Necesita que tengamos, obviamente, recursos y que los sepamos utilizar creativamente, y además potencializar esa experiencia del encuentro del cuidado. Y es entonces este patrón el que nos permite a nosotros expresar el acto del arte de enfermería. Generalmente y seguramente no habrá un proceso de cuidado enfermero ni una terapéutica enfermera parecida entre uno y otro, porque va a depender de esas realidades, va a depender de la creatividad y la potencialización. Sin embargo, lo que sí tendrá que hacer es darle respuesta adecuada y de calidad a esas situaciones o a esas respuestas humanas que la persona está experimentando, y ese llamado por el cual acudió a nuestro servicio. El siguiente patrón es el patrón ético, en donde nosotros debemos utilizar los códigos, y obviamente a través de esta utilización pues enmarca el comportamiento ético y moral, el deber ser y el deber hacer de la enfermería a través de esos consensos sociales que para nosotros se hicieron utilizando la ley 911 y la ley 266. Sin embargo, este patrón ético también nos permite hablar de asuntos relacionados con la justicia y con la valoración en la asignación de esos recursos, es decir, asuntos relacionados con máximas éticas y principios bioéticos. Por eso entonces tenemos esas declaraciones que se dividen en deber ser y deber hacer. Por lo tanto, estamos mediados por declaraciones epistémicas y de declaraciones ontológicas, que no necesariamente deben de ser eternas, que obviamente son susceptibles a la transformación y al cambio, para darle respuesta a las nuevas realidades sociales con las cuales enfermería y las personas interactúan, pero que indiscutiblemente deben de seguirse mientras son vigentes. Y si dejan de ser vigentes, pues requieren de nosotros para poder generar esas discusiones y las transformaciones que a bien se requieran. Por eso, este patrón ético requiere de una reflexión constante de nosotros como enfermeros, como seres terapéuticos, y se enlaza muy de cerca con el patrón de conocimiento de sí mismo. Aquí simplemente quiero compartirles una explicación que hacen Kramer y Chin sobre cómo los elementos del conocimiento de enfermería se manifiestan a través de las dimensiones. Ellos simplemente atienden el conocimiento empírico, el ético, el personal y estético, porque recuerden ustedes que fueron los primeros 4 que se distinguieron, y en ese asunto empiezan a mostrarnos cómo para la dimensión creativa, la dimensión expresiva y la evaluación hay como una ruta de acción dependiendo de cada uno de los patrones
de conocimiento. Yo siempre le digo a los estudiantes, con que usted en una situación de enfermería tenga el soporte suficiente para contarme a partir de cuál conocimiento empírico, de cuál conocimiento ético, de cuál conocimiento personal y de cuál conocimiento estético usted sustentó su actuar profesional o orientó sus cuidados enfermeros, yo me doy por bien servida. Ahora, le queremos meter a esto, pues, actualización. Listo, entonces hagamos los otros. Pero con que yo distinga estos cuatro, yo creo que ya uno puede irse tranquilo al sepulcro sabiendo que ya hicimos al menos un reconocimiento y una reflexión importante sobre los elementales para poder pensar que lo que yo hago hacia la persona o lo que yo le propongo a esa persona para el cuidado de su salud es algo genuino, cargado de ciencia, cargado de fundamento, pero sobre todo y muy importante, cargado de lo que yo como enfermero puedo hacer y ninguna otra profesión sí puede hacer en ese acompañamiento del restablecimiento de la salud. Aquí arriba del patrón empírico ustedes podrán ver que yo les puse el patrón sociocultural. Ese patrón sociocultural lo pongo cercano al empírico porque ustedes sabrán, como dice la ley 911, que yo tengo que tener conocimiento sobre las ciencias sociales y humanas. Entonces hay mucho allí ya inmerso de lo que yo como enfermera debo de conocer para entender ese patrón sociocultural. Así que a mí me parece que tiene una relación estrecha con el patrón empírico. Si yo quisiera como estudiante quedarme en el patrón empírico y no abordar el sociocultural, pues tendría que hablar allí sobre todas las políticas, sobre todas las interpretaciones culturales, sobre todas las interpretaciones antropológicas, sobre todas las leyes que regulan el comportamiento allí. ¿Y es por qué? Porque como les dije en el inicio, yo como ser humano estoy mediado de unas interacciones dadas por mi contexto personal, si soy persona, y si soy persona enfermera, pues por mi contexto profesional. Y esto hace que es que nosotros tengamos que distinguir cosas tan básicas como la Constitución Política de Colombia, entender cuáles son los derechos fundamentales, entender las rutas para poder reclamar estos derechos fundamentales, entender del sistema de salud, solo como ciudadano colombiano. Pero si yo soy enfermera, además de eso, tengo que conocer las leyes propias de enfermería, tengo que conocer las resoluciones que reglamentan el sistema, tengo que reconocer mi código deontológico, tengo que reconocer cuáles son los lineamientos del ministerio. Así que entonces, digamos que hay unos fundamentos científicos por los cuales yo enlazo este patrón con el patrón empírico. Sin embargo, recuerden que el patrón sociopolítico pues, fue reconocido, como les decía hace un momento, posteriormente, y fue propuesto por White hasta el 95. Con el reconocimiento de ese patrón empírico, pues yo voy a poder tener interpretaciones y una comprensión más amplia sobre esa identidad cultural e histórica. Oiga, ¿por qué los colombianos somos tan colombianos? ¿Por qué nos la dejamos montar como la dejamos montar? ¿Por qué nos mandan las reformas y no decimos nada? ¿Por qué se pasó en primer debate el acuerdo que reforma la salud y nosotros hemos estado calladitos? Eso tiene que ver mucho con nuestra identidad cultural e histórica. Y si yo no lo comprendo, pues no voy a poder empezar a proponer soluciones para ver si de pronto empezamos a actuar en favor de la construcción de entornos que realmente permitan que vivamos saludablemente. Lo otro es que además de esto tenemos un patrón que también se propuso recientemente, que es el patrón emancipatorio. Y como ustedes verán, yo lo estoy acá resaltando en un óvalo azul claro que integra los otros. ¿Por qué? Este patrón lo propuso Briñes en el 2004 y resulta que el patrón emancipatorio habla sobre la praxis. Recuerden ustedes que la praxis, desde las escuelas griegas, hablan del saber transformador, es decir, de ese conocimiento que tiene la capacidad de cambiar la realidad y de transformarla. En este contexto estaríamos hablando de un conocimiento en un saber situado y requiere entonces de pensamiento crítico y de práctica reflexiva para poder ayudar a transformar esas condiciones que son adversas al poder desarrollar la potencialidad humana, a poder conservar la salud, a poder restablecernos de un estado de enfermedad. Eso entonces lo tenemos que pensar alrededor del patrón emancipatorio para realmente darle respuesta a lo que el conocimiento desde la escuela griega está proponiendo y es transformar las realidades que se tienen que transformar. Y por último, en el 2019, como les decía, llega el patrón espiritual. Este patrón espiritual habla más sobre la trascendencia y la necesidad que tengo yo como enfermera de comprender ese sentido de trascendencia, ese propósito de vida, esas cosas que las personas a las cuales
yo cuido y yo misma me trazo al futuro. Y aquí, muchachos y profes, hay una situación que a mí me resulta más inquietante cada vez, y es la trascendencia hacia qué, porque en realidad yo si hablo de trascendencia, tengo que reconocer que necesito de una experiencia corporal, que es el medio que me permite trascender. Pero si nosotros nos ponemos a ver conductas, pues para cuidar este medio transportador, poquitas. Cuánta actividad física hacemos, cuánto sueño, descanso nos permitimos, qué realmente consumimos en nuestra alimentación, realmente qué consumimos hoy en día a través de las redes, cuáles son nuestros estereotipos de salud, cuáles son nuestros estereotipos de belleza. Yo últimamente, y ustedes los que saben, conocen de Serendipia, he tenido unos casos que yo digo, pero ¿en qué momento de la humanidad nos enseñaron que lo normal es amanecer peleado con uno? Porque si lo primero que usted se levanta y al mirarse al espejo se dice, ay, mira, este pelo tan feo, ay, mira, este gordito aquí, y este otro acá, ay, mira, oiga, definitivamente, pues, ¿qué le hizo ese cuerpecito para que usted lo primero que le diga en la mañana es eso? Entonces, en realidad, últimamente he estado pensando mucho sobre, venga, esto habla de la espiritualidad, cómo nos enseñan a nosotros a relacionarnos a nosotros mismos, a valorar la experiencia que es la vida, a valorar y a respetar este cuerpo que nos permite tener esta experiencia. Y esos son asuntos que realmente van inmersos desde las prácticas culturales en las que cada uno de nosotros crecemos y que obviamente deben de ser reflexionadas y a mi parecer deberían de ser transformadas desde los primeros momentos de nuestra interacción como humanos, es decir, en nuestras casas, en los colegios, en las universidades, tantos espacios que tenemos para poder apreciar esta corporalidad y esta experiencia de vida. Esto que les estoy mostrando es un estudio que hicimos en el tal vez 2018 con unas estudiantes de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, en la que a través de unas entrevistas que hicimos a profesionales de enfermería queríamos conocer qué tanto en su actual profesional ellos aplicaban los patrones de conocimiento. Encontramos que en mayor medida se habla o se puede tipificar el conocimiento empírico relacionado, como ya les dije, con ese saber, seguido a eso el conocimiento del contexto, después la práctica muy mediada por la técnica, por el ejercicio del hacer, de poner el catéter, de hacer la curación, no tanto por otros asuntos que hablan sobre un ejercicio mucho más artístico y mucho más transformador de esa realidad. Allí tenemos como un asunto pendiente, pero definitivamente empezamos con asuntos pendientes en el deber hacer y en el conocimiento personal. Esto lo comparamos, nuestros resultados lo comparamos con investigaciones hechas por otros colegas y encontramos que, por ejemplo, hay también mayor desarrollo en cuanto a estos patrones, principalmente del conocimiento y de la práctica y del contexto, en cuanto a ese conocimiento sociopolítico. Sin embargo, Laura Alberto propuso esta frase que se las quiero compartir porque me parece importante que empecemos a reflexionarlo, y es que necesitamos realmente profundizar en asuntos relacionados con el conocimiento ético, el estético y el personal, porque como les dije hace un rato, realmente los patrones de conocimiento son como las patas de la mesa, y si yo no los tengo desarrollados todos, pues mi mesa no es tan estable, y en ese sentido se va perdiendo esa comprensión de cuál es mi campo genuino de desarrollo y de conocimiento, cuál es el pidico con el que yo como enfermera realmente puedo actuar a través de mi conocimiento, y eso compromete, como ya lo hemos mencionado, la disciplina científica, ¿cierto? El poder tener estos desarrollos. Entonces, aquí nosotros necesitamos realmente pensar cuáles son las formas con las que vamos a llegar a través de la identificación de esa situación de enfermería. De ahí que les esté mostrando este patrón estético y recordando que aquí necesitamos inspiración y necesitamos imaginación. Les dije al inicio, los conocimientos en la humanidad y los conocimientos en enfermería resultaron de la práctica. Así que entonces, si nosotros vamos a hablar de situación de enfermería, pues necesariamente tenemos que recurrir a esas prácticas y necesitamos expresarlas y reflexionarlas a través de ese conocimiento del patrón estético mediante acciones transformadoras. Nosotros conocimos entonces
a través de todo el ejercicio que tenemos en el desarrollo profesional, a una expresión de la situación de enfermería, que es la narrativa de enfermería, y que, reitero, pues somos muy mediados por la escuela de la Universidad Nacional, que tiene un gran desarrollo frente a las narrativas, aunque están incursionando fuertemente en las otras expresiones que nos van a permitir a nosotros hacer visibles esas situaciones que como enfermeras tenemos en el cotidiano. Y esto pues necesariamente nos lleva a que tengamos que volver a pensar en la base del conocimiento de enfermería, que es el proceso de cuidado. Yo aquí les estoy mostrando el proceso propuesto por Hederman, aquí me quedó mal escrito, me disculpan, donde en la primera parte del proceso él dice, venga, usted tiene que tener la fundamentación, usted tiene que tener clara la teoría, la ciencia de enfermería, los conceptos subyacentes, para que a través de ella usted pueda guiar su valoración, hacer la planificación que incluye los diagnósticos, los resultados y las intervenciones, implementar ese plan y hacer una reevaluación continua, ya sea de la situación de la persona, de la familia, del grupo, de la comunidad. Y es en el marco de esta interacción que nosotros vamos a poder tener estos desarrollos artísticos mediados, como les decía, a través del patrón estético. Les mencionaba, tenemos muy desarrollado este patrón de las narrativas de enfermería, atendiendo a este impulso de la Universidad Nacional, pero sobre todo, pues, ustedes saben que la teoría de la doctora Schoenhofer pues, nos da una posibilidad y una gama importante de expresar estas narrativas. Sin embargo, actualmente están estudiando mecanismos de expresión a través de los videos, el teatro, las artes plásticas, la música, el mismo movimiento. Entonces, en realidad, nosotros tendríamos que concebir la situación de enfermería no como un resultado, sino como la expresión de un proceso. Y en ese sentido, si pensamos únicamente en las narrativas, tenemos que reconocer que es el camino de mayor tránsito que hasta el momento hemos tenido. Y de aquí una gran oportunidad para todos nosotros, y es incursionar en las otras formas de expresión, en las otras formas artísticas que nos van a permitir reconocer cómo esta enfermera ha podido empezar a transitar a través de esta estructura holárquica, inicialmente utilizando el proceso de cuidado, que es la que le permite reconocer esos indicadores empíricos. Las narrativas, ustedes saben, la propuesta realizada por Gómez y Gutiérrez desde la Universidad Nacional da respuesta a estas 14 preguntas. Una narrativa de enfermería debería de decirnos quién era el paciente como persona, qué servicios o qué llamado hacía ese paciente a la enfermera, quién era la enfermera como persona en esa situación, cuál era la necesidad principal de la persona que movió a la enfermera a la acción, cuál fue la interacción entre la enfermera y el paciente, qué respuestas como enfermera ella dio para las necesidades que tenía esta persona, qué otras respuestas se pudo haber dado, cuál era el ambiente en que la situación se dio, cuáles aspectos de ese ambiente fueron necesarios, fueron importantes para satisfacer esas necesidades o para poder dar respuesta a esas necesidades, mirar cuáles eran los valores y las creencias que estaban mediando la situación de enfermería tanto de la persona, tanto por parte de la persona como por parte de la enfermera, los valores propios de esa enfermera, cómo se hicieron manifiestos esos valores o esas frustraciones, cómo se dignificó la experiencia de esa persona y cómo creció la enfermera en esa interacción. Una narrativa de enfermería tendría que hacerme visible a mí estas 14 preguntas, y no porque yo diga, ¿quién es el paciente como persona? 2 puntos y coloque la respuesta, sino porque yo puedo hacer un texto articulado, hilado, que la persona que lo esté leyendo pueda ir corrigiendo, ir mirando si realmente yo estoy dando de alguna forma respuesta a esos interrogantes. Sin embargo, hay otras estrategias. Les decía, la narrativa la tenemos muy conocida por todo el impulso que ha hecho la Universidad Nacional. Sí, sin embargo, nosotros tenemos aquí unos versos de cuidado que voy a mirar si me le permite hacer el hipervínculo para mostrarles a ustedes este ejercicio. Ve, aquí me lo pidió, definitivamente no voy a volver a presentar, por favor, si la están viendo. Versos de cuidado que son una forma literaria mucho más trabajada, ¿cierto? Y que implica del enfermero unos desarrollos en el lenguaje muy superiores. Y también tenemos otras formas de expresar esas situaciones de cuidado muy cercanas a nosotros, como son los artículos de cuidado,
que ustedes podrán haber encontrado en diferentes revistas indexadas y que seguramente habrán escrito alguno para someterlos a esa revista. Así que creo que la forma literaria está avanzada en enfermería. Sin embargo, como les decía hace un rato, hay otras expresiones que nos permitirían manejar esas situaciones. Y estas son algunas de ellas. Estas dos que ustedes ven en los extremos, pues hacen parte de representaciones realizadas por pintores en los cuales lo que hicieron fue manifestar ese momento de cuidado que a ellos les llamó la atención. Y esta que ven aquí en la parte inferior, la traigo especialmente porque resulta de la práctica de una estudiante en Europa, si no recuerdo mal, en su práctica de pediatría. Y ella acompaña su situación de enfermería de esta representación gráfica, tratando de manifestar ese torbellino de acciones con las cuales se encontró cuando llegó a la práctica de pediatría. Ella pensó que iba a llegar y le iba a decir a los niños, a todos sentados, parados, vamos a hacer tal cosa, y que los niños iban a hacer caso. Y eso lo manifiesta en el texto que publica al lado de la gráfica. Sin embargo, como ustedes podrán ver, pues los niños todos están dispersos, hay una mezcla de colores, ella aquí se simboliza con la toca y es ella la enfermera, y está sobrepasada por las acciones y los estímulos que los niños hacen. Así que lo que ella quiere manifestar en esta situación en realidad es que esa práctica no fue como tan fácil que ella pensó que los muchachitos le iban a hacer caso de una, sino que tuvo que realmente acomodar sus estrategias, acomodar sus propuestas para poder interactuar con los niños y reconocer cuáles eran esas necesidades de cuidado en un ambiente que no estaba tan controlado y que ella expone como un torbellino de acciones. Y de ahí para allá, pues todas las que ustedes quieran. Podríamos empezar a incursionar en la generación de situaciones a través de la música. La Universidad Nacional está haciendo un trabajo muy interesante alrededor de toda la experiencia que se ha vivido por la pandemia, y es analizando las representaciones gráficas en fotografías. Entonces han podido consolidar un grupo de fotografías para dar las interpretaciones de las situaciones que ocurrían. Con esto decirles que posibilidades todas, y que lo único que necesitamos es llenarnos de esa inspiración y de esa creatividad para identificar la mejor forma de expresión. Forma que obviamente no va a estar dada y no va a ser similar en todos nosotros, porque hay algunos que tienen mucho más inteligencias desarrolladas para el movimiento, otros para la música, otros para las narrativas. Esto depende mucho de esos estímulos y de esas inteligencias particulares que cada uno de nosotros tiene. Y en este sentido, la diversidad de la expresión del proceso de cuidado o de ese proceso que realicé yo en interacción y en situación de cuidado es distintiva. Sin embargo, lo que debe de mantenerse es que a través de esa expresión se puedan hacer visibles cómo a través de los patrones de conocimiento yo di respuesta a la relación o al llamado que realizó la persona. Para finalizar, no me resta sino invitarlos a las actividades que tenemos programadas en la Escuela de Enfermería. El próximo lunes tendremos la participación de una profesora de la Universidad de los Lagos en Chile con el tema de gestión de cuidado en la atención primaria en salud. Este es el seminario permanente del Grupo Promesa, lo realizamos un lunes cada mes. Después de abril vendremos con la participación de Carmen Aide en el seminario permanente, entonces para que también estén muy atentos y puedan acompañarnos. Tenemos también dentro de las actividades la conmemoración del Día Internacional de Enfermería. Allí tenemos previsto realizar actividades todos los viernes del mes de mayo, actividades que están orientadas al bienestar y a la conexión de los enfermeros para poder promover el cuidado de nosotros mismos. Estas actividades son abiertas, previa inscripción. Ustedes podrán encontrar en mis redes sociales y en las redes de la escuela la información por si de pronto les viene a bien participar. Tenemos una estrategia de compartiendo historias, aprendizajes y experiencias en torno a este último año, que ya me permito ampliarles un momentico, y vamos a realizar una estrategia al sembratón. Esto es cultivando el bosque en un acto conmemorativo a todos los ángeles caídos, es decir, nuestros colegas que han perdido su vida cuidando a otros en el contexto de esta situación de salud, y que a través de este sembratón poder, digamos, representar que a través de ellos vamos a generar una nueva vida, y una nueva vida que en este momento
nuestro mundo lo necesita tanto por toda la deforestación que tenemos. Entonces, vamos a iniciar este año con la primera parte de la estrategia, y es que cada uno de nosotros va a cultivar en su casa la plántula del árbol que el próximo año sembraremos en el bosque conmemorativo. Y tendremos una actividad central el 14 de mayo de 8:30 a 12 del mediodía, a la cual todos están invitados cordialmente. La estrategia del videoclip, que es la de contando las historias, los aprendizajes y las experiencias, hace relación a la invitación que les hacemos extensiva para grabar en 30 segundos un video donde cada uno de ustedes nos pueda compartir cuáles fueron sus experiencias o sus reflexiones o sus aprendizajes durante este año que hemos tenido pues esta situación de salud. La idea es que esos videos se van a movilizar utilizando las redes de la facultad para que podamos visibilizar las reflexiones que como comunidad de enfermería tenemos y poder también darle voz y rostro a cada uno de los enfermeros que desempeñamos diferentes roles en el marco de este año y de las vivencias que hemos experimentado. La idea es que ojalá participen con sus videos, los esperamos en este correo, extensión.enfermería@correounivalle.edu.co hasta el 27 de abril, porque necesitamos hacer los trámites de elección. Y por último, en este sentido, a la actividad central, que les reitero se realizará el 14 de mayo, vamos a realizar un acto, una serie de conferencias en las cuales tenemos como invitado a Ricardo Ellis, creador del método Integra, él es embajador de la paz y buena voluntad. Vamos a tener a una colega de nosotros que ustedes conocen bien, a Mónica María. Ricardo va a hablar sobre propósito de vida, Mónica María va a hablar sobre el cuidado de la vida y en este sentido el cuidado del ambiente y el cuidado del humano. Y José Ramón Martínez nos acompaña también desde España y nos compartirán los retos que tenemos los enfermeros frente al liderazgo del cuidado de la vida. Así que entonces cordialmente invitados, esta información la van a poder tener a mayor detalle a través de las redes sociales mías y de la escuela, y pues igual no la encuentran, no duden en escribirme, yo se las comparto para que podamos difundir estos espacios, participar, realizar estas reflexiones que son tan necesarias para poder transitar en la experiencia de aprender a cuidar y de mejorar esas prácticas de cuidado que vamos desarrollando hasta el momento. Yo aquí entonces paro, profe Beatriz, ya tapo y quedó a mano de ustedes. Ustedes digan. Muchísimas gracias a la profesora Diana Marcela Rengifo. Este espacio es de 5 a 6 de la tarde. Se tomó un poquitico más de tiempo, pero estaba muy interesante su conferencia, por lo tanto, pues muchas gracias por ella. Y para continuar con las invitaciones, los invito el 6 de mayo, que es nuestra próxima Enfermería al Día. El título se llama Evidencias de la literatura para el cuidado integral a las personas con heridas crónicas, y la conferencista Zulén Gómez Malaquías, ella es del Brasil. Ahí les puse en el chat la invitación y el enlace para que puedan ingresar. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera decir algo. Si no, pues muy amable a Diana por la conferencia. No, muchas gracias, Diana. Pues siempre embelesados con su conferencia, con tanta información tan importante y de esa experiencia que cada vez nos embarga más para continuar en esos procesos de cuidado tan importantes que yo creo que con los estudiantes tenemos que trabajar y con las colegas para trascender este cuerpo de conocimiento que es nuestra disciplina.